Cada vez nos acercamos a las actividades que desarrollan las distintas residencias, centros de la Fundación San Rosendo. Hoy nos vamos a ir hasta la residencia Nuestra Señora de los Gozos, porque el pasado fin de semana se celebró la fiesta en honor a su patrona, Nuestra Señora de los Gozos. Tanto el sábado como el domingo, usuarios, trabajadores y familias se reunieron para disfrutar de un fin de semana lleno de actividades. Hoy tenemos con nosotros a Cristina Losada, es la educadora de la residencia, que nos va a contar pues cómo lo celebraron. Buenos días, Cristina. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo ha sido este fin de semana en la residencia de los Gozos en Pereiro de Aguiar? Bueno, pues ha sido un fin de semana de fiesta por todo lo alto. La verdad es que lo celebramos durante este fin de semana entero y contamos con todos los ingredientes necesarios para una buena fiesta. Tuvimos música, baile, juegos, comida, bebidas, en fin, hubo un poco de todo. El sábado fue una jornada dedicada a los juegos. Y bueno, durante la mañana se celebró la final del torneo de brisca y por la tarde las familias y usuarios participaron en nuestra gincana. Y el domingo por la mañana celebramos la misa y después de la comida y la entrega de trofeos, los asistentes pasaron la tarde bailando al ritmo de charanga. Y bueno, ya a media tarde pues servimos un buffet dulce para reponer fuerzas y ofrecimos también una zona detox con batidos naturales para reponer energías y mantener de todas maneras hábitos saludables. Oye, ¿cuántos mayores acceden están en esa residencia? Pues sobre unos 200. Ahora mismo no puedo decirte exactamente, pero unos 200. ¿Son dependientes? Bueno, hay de todo. Hay de todos los niveles de dependencia y algunas personas válidas y pues llegamos hasta todos los grados de dependencia. ¿Y participaron en la preparación de esta fiesta? Pues sí, no todos, evidentemente, pero bueno, a excepción de la cocina, los usuarios siempre forman parte activa de la planificación y organización de cualquier evento. En este caso participaron en, bueno, la elaboración de la decoración de la fiesta y en la elaboración de los juegos de la gincana. Además, los que lo desearon participaron en la misa también, con lectura y con presentación de ofrendas. Hablabas antes de un torneo de cartas, pero también de una gincana. Oye, ¿de qué juegos estamos hablando en esta celebración? Bueno, los juegos que se propusieron fueron el objetivo principal era la plena participación. Claro. Entonces se incluyeron juegos que permitían participar a todo usuario que estuviera. Entonces, bueno, pues aparte de los juegos tradicionales como los dardos o los aros, pues hicimos actividades como la calculadora humana, completar refranes, terminar una canción, bailar durante un minuto, juegos de la pesca, coser un botón, cosas accesibles para todo el mundo. Hablabas antes de las familias. Las familias juegan un papel fundamental también con los usuarios. ¿Se implican en este tipo de celebraciones, el del pasado fin de semana, y se implican habitualmente cuando desarrolláis algo? Sí, bueno, la verdad es que la respuesta siempre es muy positiva. Las familias que acuden a nuestro centro siempre se muestran asertivas y voluntarias para la participación en todas las actividades que se le proponen. En esta ocasión, los familiares, bueno, el sábado formaron equipos con los usuarios y se unieron nietos, bisnietos, para participar en los juegos. Y el domingo también participaron de manera muy activa, sobre todo por la tarde en el baile. Casi se nos queda hasta pequeña la sala del baile. La verdad es que siempre intentamos sorprenderlos y la respuesta que recibimos por su parte casi nos desborda, porque la emoción que muestran, y sobre todo y como buenos gallegos con la reacción a los dulces que servimos, a las bebidas, a los batidos naturales, siempre es más allá de lo que podemos esperar. Hasta tal punto que, bueno, pues durante la fiesta, cuando se acabó la música, hasta sacaron a bailar a los músicos de la charanga, que tuvimos durante toda la tarde, y es uno de los puntos fuertes de esta celebración, ya que todo el mundo salta a la pista de baile y no sabemos nunca cuándo va a terminar la fiesta y las ganas de diversión. Bueno, pues así fue la fiesta en la Residencia Mayores de los Gozos de Pereiro de Aguiar. Agradecemos a la educadora del centro que haya estado con nosotros aquí en directo. Cristina Losada, muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias a vosotros.